Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Cuando hablamos de vivir una experiencia, no nos referimos solo a los hechos que vivimos, sino también a cómo los registramos y sentimos. Esto se relaciona con la conciencia, cómo los conservamos y relacionamos con lo vivido anteriormente. Eso se relaciona con la memoria. ¿Qué significado le atribuimos? Se relaciona con la percepción. Y cómo nos reconocemos dentro de lo sucedido para llegar a la capacidad de responder. Y esto lo relacionamos con la identidad. Entonces, en una experiencia integrada, estos elementos, conciencia, memoria, percepción e identidad, permanecen relacionados. Sin embargo, la exposición sostenida a una relación violenta puede ir separando estos elementos. La persona puede reconocer que sintió miedo durante una agresión, pero no relacionarlo con amenazas anteriores. O sea, conciencia en contra de la memoria. Recordar varios episodios, pero interpretarlos como hechos aislados. O sea, hay memoria, pero no hay percepción. Reconocer que fue humillada, pero restarle gravedad. Hay percepción, pero no hay evaluación de lo sucedido. O comprender que existe maltrato, pero creer que no tiene derecho esa persona ni capacidad para responder al maltrato. Hay percepción, pero no hay identidad. A esta pérdida de conexión entre los distintos elementos de lo vivido se le conoce como fragmentación de la experiencia. Es lo que vamos a hablar en este podcast, mi hermano. Saludos muy cordiales en esta semana. Como siempre, un gusto estar con vos y compartir ese tema. Y qué expresión más interesante, la fragmentación de la experiencia. Sí. Es un concepto bastante interesante. Totalmente, sí. Y bueno, y es que experiencias porque nosotros cada vez que respondemos a la vida, pues vivimos la experiencia de la respuesta, desde cómo nosotros nos manejamos, ¿verdad? Es decir, la vida es una continua respuesta a lo que nos ocurre. Correcto. Y precisamente cuando nuestra experiencia interna permanece integrada, bien, con esos elementos que acabamos de compartir, pues podemos evaluar mejor lo vivido y contrastarlo con hechos observables, ¿verdad? Fortaleciendo así nuestro criterio de realidad. Esto que hemos estado hablando, esa capacidad de contrastar la experiencia interna con los hechos externos observables. Entonces, desde esa mayor claridad podemos ahora sí responder a lo que ocurre desde nuestra identidad en Cristo de manera coherente con la voluntad de Dios. Es que este concepto me parece que es muy importante porque sin nosotros no vivir una experiencia violenta, probablemente no se da esta fragmentación. Pero al estar nosotros viviendo bajo dinámicas de violencia, de dolor, de experiencias complejas, sufrimientos, puede suceder lo que es la fragmentación de la experiencia. Que por cierto, creo, mi hermano, me parece que antes de explicar cómo la violencia normalizada afecta a nuestra experiencia interna, creo que sería muy, muy, muy saludable, muy bueno reconocer qué aporta cada uno de estos elementos en una experiencia. La primera es la conciencia de la experiencia, y aquí estamos hablando de una conciencia psicológica, y vamos a hablar de eso también un poco más adelante, que es la capacidad de estar presentes y registrar lo que ocurre dentro de nosotros y en nuestro entorno. O sea, pasa algo y hay sol, hay lluvia, hay viento, soy consciente de estas cosas. La diferenciamos de conciencia bíblica, que es esa facultad moral, que creo que esa es la distinción, y que acusa, aprueba o da testimonio acerca de nuestros pensamientos o de nuestra conducta delante de Dios. Y podríamos leer Romanos 2.15, 1 Timoteo 1.5, que nos habla sobre esta conciencia bíblica. Pero la primera es la conciencia de la experiencia. Sé lo que estoy viviendo, soy consciente de lo que vivo. Exacto, sí, la experiencia interna es una consecuencia de algo externo, no en todos los casos, pero digamos, con conciencia psicológica en ese sentido, que es muy importante para la experiencia. Otro elemento de la experiencia, como dijimos, es la memoria. Es decir, con la memoria nosotros vamos conectando lo que vivimos, ¿verdad? Hoy con experiencias anteriores. Es decir, lo que vivo hoy no es un hecho aislado.
Lo que vivo hoy, ya sea que se está repitiendo, se está manteniendo, es diferente a, es igual a. Esa es la experiencia de la memoria. Entonces, nos permite pues, reconocer que una conducta en el ámbito de violencia doméstica no ocurrió una sola vez, sino que puede formar parte de un patrón. Entonces, ya vamos hilando qué pasaría si se pierde esta facultad de la memoria. Claro. Ya una experiencia, esa experiencia que se vive violenta, ya no se ve como un patrón, por ejemplo. Entonces la memoria vincula un evento con otro. Exacto. Va haciendo la conexión. Y nos ayuda a dar un significado, ¿verdad? Ahora, pero bueno, sin adelantarnos, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver cómo empiezan los resultados de desconectar esos factores que tienen que estar integrados para una verdadera experiencia de vida. Correcto. Para una verdadera respuesta. Ok. La tercera, después de la conciencia, la experiencia y la memoria, es la percepción. La percepción nos permite interpretar el significado de lo que observamos. No solo escuchamos palabras, sino que cuando escuchamos, valoramos si expresan, no sé, respeto, siempre hablan de engaño, es con indiferencia, amenaza, traición, menosprecio. Entonces, la percepción interpreta lo que observamos. Y es importante porque nos da a entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Nos apercibe de una situación, de algo que está sucediendo. Sí, lo interpretamos, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los mecanismos, por ejemplo, de minimización y de negación. Entonces, si falla la memoria, aquello que está pasando lo minimizamos. Bueno, no, esto no es tan grave, ¿verdad? Pero resulta ser que es un patrón que se está repitiendo desde hace años. Claro, que no es un evento aislado. Exactamente. Entonces, ahora vamos a empezar a ver las consecuencias. Pues eso es un tema muy necesario, importante entender, inclusive a nivel de consejería, para ver qué parte de la experiencia de la persona está siendo... Si la persona está bajo violencia normalizada, evidentemente tiene que estar viviendo una fragmentación de su experiencia. Porque la violencia no simplemente llega para ser, digamos, cosas no observables. Definitivamente hay un daño específico, sí, claro. ¿verdad? Que con sabiduría necesitamos ver de qué manera. Y termino con la identidad, que otra vez es una identidad psicológica. No estoy hablando de la identidad en Cristo, ¿verdad? Sino que la identidad psicológica en la experiencia nos permite reconocernos como la persona que está viviendo esa experiencia. Es decir, con la conciencia se vive algo que está pasando dentro de mí que corresponde con lo que está pasando fuera de mí. Pero la identidad es que eso que está pasando me está pasando a mí. O sea, yo estoy allí, digamos, esto me ocurrió a mí, me afectó, y necesito decidir cómo responder. Eso es muy importante. Desde la identidad es donde nosotros asumimos o no una respuesta, sea sana o no saludable. Entonces, cuando una persona, pues, evidentemente tiene afectación de los elementos que integran su experiencia, vemos que no responde o responde mal. Ahora, entrando directamente dentro del asunto de la violencia, específicamente Dios aborrece esa violencia relacional, Salmo 11.5 nos enseña. Y cuando se normaliza, es decir, cuando una persona está viviendo ya como una normalidad la violencia, estos elementos que acabamos de mencionar pueden comenzar a fragmentarse como una respuesta defensiva ante la intensidad de lo vivido. Claro. Entonces se van separando, se van fragmentando esos 4 elementos que hemos mencionado. Entonces la persona puede perder claridad sobre lo que ocurre durante una agresión. Hablamos de conciencia de esta experiencia. También podría ser que toma la amenaza presente en ese momento como algo aislado. Esto nunca ha pasado, esto pasó ¿verdad? Y tiene que ver con la memoria. No hay un enlace. Puede que sienta miedo, pero negar el peligro. Hablamos de percepción. Tiene un sentimiento de miedo, de susto, de protección, pero niega el peligro. No, yo estoy bien. O no es tan grave. O no es tan grave. Bien. O creer que merece el maltrato y que no puede responder a él. Y eso es una afectación de la identidad. Entonces entendemos que esos elementos se ven afectados cuando la violencia se normaliza en una relación. Porque la carga emocional de quien significaría una persona
que nos ama, que nos protege, que nos edifica. Realmente la violencia relacional rompe con todo esto. Y realmente es cargar otra vez con una inmensa carga emocional, integrar todo. O sea, ver bien desde la memoria, desde la percepción, desde la conciencia, para una respuesta en contra del maltrato, a pesar de que venga de de una persona muy significativa. Todo esto llega a un punto en que es tan pesado emocionalmente, digámosle así, que una manera de proteger, empezar a desintegrar las experiencias. Uh-huh. Bien, uh-huh. Porque yo no puedo creer, yo no quiero ver uh-huh. que la persona que me ama está con un patrón, por ejemplo, uh-huh. desde hace muchísimos años. No lo acepto. Uh-huh. Entonces desfragmento esa parte uh-huh. y de alguna manera me baja la intensidad de la situación normalizada. Uh-huh. ¿Ves? Ese es el punto. Uh-huh. Ahora, dos posibles expresiones de la pérdida de integración de la experiencia, como hemos estado hablando, son la negación y la minimización. Uh-huh. La negación va a mantener fuera del reconocimiento consciente ciertos aspectos de lo vivido. La minimización admite parcialmente los hechos. O sea, no es que la persona dice no sucede lo que Ajá. sucede, uh-huh. sino que los acepto parcialmente, ¿verdad? Pero los separa de su significado, de su gravedad o las consecuencias reales. Entonces, así una respuesta fragmentada que ayuda momentáneamente a soportar el maltrato puede dificultar después reconocer ese mismo maltrato, evaluarlo y responder a él. Uh-huh. Justamente eso iba a preguntar o a comentar, que cuando se da esta fragmentación, más bien como mecanismo de defensa, más bien la persona se hace más propensa para que los abusos se mantengan. Exactamente. Porque no hay una percepción integrada de los elementos. Ajá. Y es levemente consciente o levemente apercibida, pero no lo vincula con su propia experiencia. Correcto. Y afecta todo, pero algo muy importante, que es ya la parte más relacional, Ajá. porque la conciencia, la percepción y la memoria es como un mecanismo que yo tengo con mí mismo, uh-huh. pero la identidad significa responder en contra de lo que se uh-huh. ha observado claramente. Uh-huh. Entonces, afecta la identidad, todo lo demás, para que la persona no responda como tiene que responder, uh-huh. ¿bien? Uh-huh. Que responda con justificaciones, con el famoso aguante, uh-huh. Paralizado por el miedo, etc. Okay. Ahora, en la línea de la identidad, yo creo que es importante marcar que la identidad recibida en Cristo no puede ser arrebatada. Uh-huh. Juan capítulo 10, 28 al 29, pasajes muy conocidos, uh-huh. nos hablan en cuanto a esto. Y lo entendemos así porque también Colosenses 3:3 nos enseña que nuestra vida está escondida, está protegida en Cristo, en Dios. Sí. Ahora, diciendo eso, tenemos que entender también que la violencia sostenida puede fragmentar la manera en que vivimos esa identidad en Cristo. No uh-huh. es que es arrebatada o está desprotegida, pero sí podría fragmentar cómo vivimos nosotros. Sí, por ejemplo, de acuerdo. Creo que Satanás no es la causa directa de esta fragmentación, pero podría aprovechar sus efectos para profundizar la confusión y debilitar una respuesta conforme a la verdad. Es decir, toma estos efectos y los aprovecha. Uh-huh. Él actúa de maneras muy estratégicas. Claro. Entonces, tomar esto para aprovechar y uh-huh. que no respondamos uh-huh. como deberíamos. Uh-huh. Ahora, usando la mentira y la acusación, siempre, se aprovecha del miedo y la confusión producidos por la violencia para influir en las interpretaciones, que otra vez recae sobre el asunto de la identidad. Interpretaciones como, por ejemplo, yo soy el problema, nadie me creerá, Dios exige que soporte esto, uh-huh. o no tengo derecho de poner límites. Uh-huh. Entonces, uh-huh. vienen estas afectaciones a la persona uh-huh. Por motivo de esta fragmentación. Uh-huh. Ahora, así también, siguiendo en esta línea, así se puede intensificar el aislamiento, se puede generar mucha más desesperanza y, por supuesto, respuestas defensivas que dan un supuesto alivio, una sensación de alivio, uh-huh. pero mantiene a la persona atrapada en las dinámicas de violencia. Uh-huh. Sí, esto es importante, esta pues aclaración que está llevando, ¿verdad? Como empezaste, Satanás no es, uh-huh. vamos a ver, quien procura totalmente una fragmentación claro. de nuestra experiencia, uh-huh. porque hay una responsabilidad humana de decidir el maltrato, uh-huh. ¿verdad?
de decidir un consuelo pecaminoso, pero una vez en esta fragmentación, ahí es donde empieza. Empieza a potenciar más los efectos de esa fragmentación. Entonces, algunas señales, dicho esto, pues pueden indicar una posible fragmentación de la experiencia, y es necesario que nosotros busquemos un acompañamiento capacitado, aunque no constituirá un diagnóstico esto que lo que nosotros vamos a mencionar, pero sí va a señalar como cosas en que observar realmente si nosotros estamos viviendo cierto nivel de fragmentación de nuestra experiencia. Bien, y espero que esto ayude. Por ejemplo, un signo es sentir miedo, sentir ansiedad, sentir inseguridad, pero no relacionar esas experiencias internas, o sea, siento ansiedad, miedo, inseguridad, no relacionarlas con las amenazas, con las desaprobaciones o controles que se reciben externamente. Es decir, esa sensación de decir, yo simplemente estoy ansioso, y uno dice, y no sé por qué. Tengo miedo y no sé por qué. Pero no lo relaciono en el sentido de que puedo yo estar viviendo una relación donde esté normalizado un tipo de maltrato. ¿Ves? Entonces yo lo aíslo. Siento, pero no lo conecto con lo que está pasando afuera. Entonces voy siendo tratado por la ansiedad, pero no veo mis relaciones. Entonces eso es una señal de una posible fragmentación de la experiencia. ¿Esto tiene que ver con la afectación del criterio de realidad? El criterio de realidad sería como la integración de todo lo que estamos hablando. En otras palabras, en una saludable integración de los elementos para vivir una experiencia, nosotros vamos a tener esa facultad de vivir un criterio de realidad. Okay. Otra señal, una segunda señal, podría ser recordar distintos episodios violentos, pero considerarlos hechos aislados. Cosas como, por ejemplo, que pronto van a pasar. Y no se logra reconocer un patrón de estos episodios, donde para un externo es evidente que hay un patrón de conducta violenta, 1, 2, 3 seguidos, pero la persona los considera hechos aislados. Exactamente. Uno responde como con una especie de sonrisa, como para decir, sí, sé lo que me estás diciendo, pero digamos, en mi caso no es así tan, ¿ves? Y claro, como estás viendo vos, desde una observación externa, hay un patrón o testimonio de otras personas dentro de la misma casa, también, de la misma familia. Exacto, sí. Bien, y la persona está fragmentada en el sentido de que, bueno, yo no veo la gravedad de unos episodios repetidos, ¿verdad? Hay una fragmentación de la experiencia allí. Otro es reconocer que ocurrió un acto violento específico, pero interpretarlo desde la explicación de quién maltrata. Por ejemplo, es que lo hizo porque me ama, o lo hizo el acto violento porque yo lo provoqué o la provoqué. No fue tan grave porque me está diciendo que no fue tan grave, que no es para tanto. O lo típico es que tuvo una infancia difícil. Okay. Bien. Entonces allí reconocer lo que ocurrió, pero interpretarlo de otra manera, es una fragmentación entonces de la experiencia que se está viviendo. Claro, se interpreta, o sea, se reconoce la violencia, pero se interpreta desde la perspectiva del abusador. Exactamente. Entonces mi propia experiencia está fragmentada. Claro. Cuarto, el cuerpo permanece en alerta, como insomnio, sobresalto, tensión constante, pero se sigue afirmando que en la relación no existe maltrato normalizado. Es decir, su cuerpo responde con estas cosas que hemos mencionado u otras, pero verbalmente afirma no hay un maltrato normalizado. Exacto. ¿Pero por qué estás tan estresada? ¿Por qué estás triste? No, pero es otra cosa. Sí, exactamente. Luego, ser consciente de que se recibe un daño relacional, que eso es muy común. Es decir, habría que estar en otro tipo de patología, una persona que diga, vieras que no soy consciente que estoy recibiendo maltrato. Evidentemente se puede tener esa conciencia, pero creer que no se tiene el derecho, que no se tiene el valor o la capacidad para establecer límites y para buscar ayuda, porque esto traicionaría al cónyuge. Es decir, podría parecer muy piadoso, pero específicamente estamos hablando de una fragmentación de la experiencia. Bien, porque una experiencia integrada
va a responder bien con aquello que se reconoce. Ajá. Así de objetivo y de simple, ¿verdad? Ahí lo demás, pues, serían maneras bonitas de ponerla en medio de lo, digamos, de lo degradante que significa mantenerse en una violencia relacional. Correcto. Otra más, al estar lejos de quien maltrata, se reconoce con mayor claridad lo sucedido. Pero al regresar a su presencia, se vuelve a dudar de su propia percepción, de su memoria o del juicio de la persona. Es decir, cuando se alejas, como que comienzo a recuperar esa conciencia y esa aceptar lo que está diciendo, como vos decías, ¿verdad? Reconocer y actuar. Pero al volver a la presencia del maltratador, vuelven toda esta nube mental, toda esta densidad para poder pensar. Es otra señal de que podría estar pasando por una fragmentación de la experiencia. Es lo típico de decir, cuando estoy en la presencia de, como que me quedo en blanco. Pero cuando hablo con otras personas, tengo mucha claridad. Y entonces esto significa una fragmentación de la experiencia, digamos, propia y una consecuencia de la experiencia relacional. Exactamente. Y son, como estamos diciendo, son situaciones que pueden estar pasando que ayudan muchísimo a tener un primer acercamiento de una posible fragmentación de la experiencia, ¿verdad? Para, como dijimos al principio, buscar ayuda especializada. Ajá. Y estas señales pues muestran que la persona puede conservar elementos de lo vivido, ¿verdad? Se acuerdan de las cosas, sí, etc. O sea, desintegrado es que están desintegradas, no significa que no están, nada más que al no integrarse no da la fuerza de una respuesta, ¿verdad? Entonces, se pueden conservar elementos, pero tener dificultad para mantenerlos relacionados. Entonces, reconocer esa fragmentación no sana por sí mismo sus efectos, ¿verdad? Pero puede ser el primer paso para dejar de negar o minimizar el maltrato. Entonces, como ya se dijo, pues buscar ayuda capacitada para que seamos guiados a integrar esos elementos, ¿verdad? Se necesita una ayuda especializada. ¿Para qué? Para recuperar claridad, que es una palabra muy importante, y desde una claridad, que podemos decir otra palabra para integración de los elementos de lo vivido, claridad, ahora sí responder ante lo vivido desde nuestra nueva identidad, ahora sí en Cristo. ¿Verdad? Por eso es la separación de identidad psicológica, es me está pasando a mí y necesito una respuesta. Ahora, ¿cómo responder? Ahora sí, desde la identidad en Cristo. Correcto. Que son dos cosas importantes. Y en esta identidad en Cristo que descansa sobre el absoluto de la verdad, entonces entiendo que estos elementos pueden integrarse y tener su función cada una. Es decir, va a funcionar el tema de la conciencia, es consciente de lo que concuerda, lo que siente y lo que vive, recuerda los eventos, su percepción, su identidad, se comienza a responder desde una unidad entonces. Sí. Por eso es que, terminando el punto, y eso es una aclaración importante, nosotros tenemos identidad en Cristo, porque fue dada por la obra suficiente de Jesucristo, nos la fue dada. Pero aún nosotros, teniendo ya en Cristo una identidad, ¿ves? Si nosotros nos mantenemos desfragmentados en nuestra experiencia, entonces no vamos a vivir la respuesta correcta según la identidad en Cristo que ya tenemos. Entonces, ahí vemos mucho creyente, mucho salvo, mucho regenerado, ¿ves? Que continúa exponiéndose, aguantando el maltrato, no porque falle su identidad en Cristo, sino por estar desintegrado de los elementos que necesitan estar integrados para vivir una plena respuesta desde la identidad en Cristo. Si esto no sucede, pues son personas que están esclavizados. Y recuerdo la palabra de Pablo en Gálatas 5.1, donde dice, parafraseando el punto, ustedes ya son libres, no se dejen esclavizar nuevamente, ¿verdad? No vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud. Y aquí se relaciona pues esto lo que pretendemos en este podcast, ¿verdad? Muy bien, excelente, creo que es un tema muy importante y creo que repasar a los oyentes esas señales que hemos hablado va a ser muy importante para comenzar a evaluarnos y entender qué es lo que está pasando. Bien,
Exacto, ¿no? Y cuando tenemos una persona, pues, que el Señor nos utiliza, pues, para acompañarla en su proceso de recuperación, creo que estos elementos son muy importantes, ¿verdad? De saberlos observar y también ayudarle a la persona para que los vaya recuperando. Exactamente. Bien. Si la persona no está integrada en su experiencia, mi hermano, podemos dar un consejo que no lo va a aplicar. Claro. Porque no va a tener la memoria, no va a tener la percepción de lo que sucede, va a creer que está traicionando a la persona que lo está maltratando, etcétera, etcétera. Creo que es un tema muy, muy importante para ponerlo sobre la mesa, como siempre decimos, ¿verdad? No de forma exhaustiva, pero comenzar a picar por ahí, ¿verdad? Claro. Hermano, ¿qué viene la próxima semana? Mira, te lo digo así, tomar distancia para recuperar claridad. Ok, muy bien. Ahí luego vemos a ver qué vamos a decir al respecto, pero el título ya está. El título está muy lindo, a ver si salimos de ahí, es el tema. Exactamente. Pero es un tema también que creo que va en una continuidad y es muy importante pues conversar de esta acción de tomar distancia. Así es. Entonces nos vemos próxima semana. Claro que sí, mi hermano. Buenísimo, seguimos entonces. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.